Bienvenidos a Política de Frente, el podcast donde analizamos los temas clave de la política actual. Así es, yo soy Luciana Moncayo y junto a Mira Lozada vamos a explorar temas, política, debates y propuestas que definen nuestro presente. Bueno, quédense con nosotras porque hoy vamos a tratar un tema que está sonando mucho en el tablero político del Ecuador, que gira en torno al famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el CPCCS. Y para analizarlo nos acompaña Pamela Aguirre, abogada constitucionalista, a quien le tenemos muchísimo cariño. Bienvenida, Pamela. Muchísimas gracias, chicas. Gracias por estar aquí. Y bueno, además, gracias por traducir a la gente temas que resultan complejos, pero vitales para el ejercicio de la democracia. Muchísimas gracias, Pamela. Bueno, para arrancar, pongamos un poco en contexto este tema que está sonando muchísimo. El CPCCS fue creado a través de la Constitución del 2008, parte de una institución que está adscrita a la función de transparencia y control social y se crea con dos funciones. La primera, promover la participación ciudadana y la segunda, designar autoridades de control fundamentales en nuestra democracia, como el Contralor, Fiscal, Procurador, entre otras. Pero muchas veces cuando se habla del CPCCS se toca este tema que es el tema de la designación de autoridades. Por eso le queríamos preguntar por qué esta competencia es tan importante dentro del sistema democrático. Creo que para responder esta pregunta es importante hacer un pequeño contexto, y es que la designación de las altas autoridades de control no es un tema pacífico en las democracias. Y el Ecuador ha transitado precisamente en este debate de si ha funcionado o no la designación parlamentaria a través de la nominación del presidente, que es lo que nosotros teníamos hasta antes de la Constitución del 2008. Y efectivamente esta designación se da siempre en el marco de la negociación política, la negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y no estamos hablando de una negociación en términos peyorativos, sino dentro de los términos de la democracia, de cómo se pueden llegar a acuerdos a través del ejercicio de este escrutinio. Y entonces, esta creación, al menos en papel, les resulta interesante. Un tercero neutral que sea el que, a través de la meritocracia, designe a aquellas personas que merecen estar en esos cargos. Ahora, em, ¿por qué es importante? Porque fíjate que la función de transparencia, como bien decía Amira, aglutina a estas entidades de control que son designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como por ejemplo la Contraloría, como por ejemplo los superintendentes, como por ejemplo, bueno, no está dentro de la función, pero es un órgano muy importante de control, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General. Entonces, estas autoridades son las que de alguna manera se convierten también en árbitros dentro del ejercicio democrático. A ver, considerando eso, sabemos que estamos a las puertas de un proceso electoral y ya sabemos que la Corte Constitucional le dio el ok al Ejecutivo para que entre esta pregunta de si nosotros como ciudadanos queremos que el Consejo de Participación Ciudadana continúe o no designando estas autoridades de control. En caso de que gane, bueno, no digamos el sí o no, porque no sabemos cómo la pregunta realmente va a ser planteada, pero suponiendo que el CPCC ya no designa estas autoridades de control, ¿qué tan sano es que la Asamblea pase a ser quien las designe? Porque sí, en el pasado hablamos de que había esta negociación y se crean papeles, algo interesante, un tercero que no debería ser politizado, pero se volvió político. ¿Qué podemos esperar de la Asamblea también si hoy en día, por ejemplo, tenemos una Asamblea en donde hay una mayoría del oficialismo, tiene una muy cercana relación con el Ejecutivo, pero ¿qué pasa cuando eso no sea así? También se pudiera entorpecer el proceso de escoger autoridades, considerando que siempre hay un factor político de por medio. Pero es importante hacer una acotación que también tiene que estar en el radar el momento de si llegase a plantearse la pregunta, porque también aquí hay un importante tema a acotar, y es que si bien ya pasó el control de constitucionalidad, tanto el de vía como efectivamente el de la formalidad de la pregunta, es el presidente el que va a enviar al Consejo Nacional Electoral para que se incluya o no se incluya. Si se incluye,
Hay que reflexionar sobre los beneficios y los perjuicios de volver a un sistema que eventualmente no dio los mejores resultados. Pero la acotación aquí es que no es exactamente el mismo sistema, porque se mantiene un sistema de concursos y luego, después de esto, es que quedan unos finalistas que serían aquellos que serían designados por la Asamblea Nacional. Y luego, además, también hay un punto que es importante, y es que si en un término determinado no se elige por parte de la Asamblea, lo que va a ocurrir es que el presidente los designa. De alguna manera existe un sistema más complejo para la designación, que puede darse los problemas de la no designación, efectivamente, pero sí se prevé que si no hay una coyuntura, si no hay una posible solución en la Asamblea, pues finalmente, ¿quién tiene la última palabra? De esos que han terminado ese concurso que fue previo a la designación de la Asamblea, pues va a tener la última palabra el presidente. Entonces, sí se crea un sistema de alguna manera más complejo para evitar quedarnos con autoridades prorrogadas, que tampoco es beneficioso. Recordemos, por ejemplo, el concurso del Contralor General. 7 años de un concurso resulta totalmente insano para la democracia, más allá de quiénes son las personas que se encuentran ejerciendo las subrogaciones. Y esto porque efectivamente da este aire de inestabilidad, de la falta de capacidad de poder contar con el titular que se haga cargo de la función por el periodo designado en la Constitución. Pero Claro. entonces trasladar esta competencia realmente va a dar una solución o simplemente vamos a cambiar quién es el que ahora va a tomar las decisiones. Creo que en parte puede ser una de las múltiples soluciones que nosotros necesitamos para el diseño constitucional. Es decir, en términos generales, y esto yo lo he repetido muchísimo con ustedes en aulas, es una reflexión que se la hace siempre desde la academia y particularmente mía, es que la constitución en la parte orgánica es una constitución deficiente, es una constitución que crea un autoritarismo. Es una constitución que un demócrata difícilmente puede utilizar para consolidar la democracia. Ofrece muchos mecanismos para desmantelar un verdadero Estado constitucional. Entonces, esta sí es una de las soluciones, pero creo que es una de tantas que necesitamos para reestructurar la parte orgánica de la Constitución. Yo lo decía públicamente cuando se hacía este debate de si íbamos o no a la constituyente, que es importante reestructurar la parte orgánica de la Constitución y volver a las tres funciones de un Estado republicano, por ejemplo. Me parece a mí que tenemos que repensar el funcionamiento de la función judicial que ha transcurrido por varios problemas de institucionalidad desde la misma consolidación de la Constitución de 2008, con estos consejos de la judicatura superpoderosos, siempre hablando sobre la independencia judicial. Eventualmente eso también tiene que reflexionarse, si la fiscalía tiene o no tiene que estar dentro de la función judicial. Es decir, yo creo que hay muchos temas orgánicos sobre los cuales debemos conversar de la Constitución. Sí, es una solución, pero no toda la solución. Claro, ahora tomando lo que usted decía hace un momento, el tema del concurso. Mantenemos, si se cambia quién designa autoridades, se mantiene igual este concurso, es a través de una comisión técnica que se crearía dentro de la Asamblea. Ahora bien, considerando que estos concursos también han sido muy criticados, porque como usted dice, tienen una prórroga de tiempo, no avanzan, entorpecen también, y a veces es cuestionable si realmente las personas que ganaron esos concursos fue por sus propios méritos, sabiendo que son concursos de mérito y oposición. ¿Qué garantías deberían existir para que estos concursos sean efectivos? Ya sea que lo mantenga el Consejo de Participación Ciudadana o pase a manos de una comisión de la Asamblea. A ver, yo creo que se necesita de normas y un sistema que nos permita tener esta transparencia. Creo que eso es lo primero. Un concurso tiene que pasar por un escrutinio muy fuerte de transparencia, de conocer cuáles son las decisiones que se toma, de conocer la deliberación de quienes toman las decisiones. Y por otro lado, también un compromiso de quienes son los que están designando a estas personas que forman parte de estas comisiones. Yo sí creo que aquí hay un gran déficit en el sentido de
quienes forman parte de estas comisiones porque están evaluando a personas que deben tener los más altos requisitos para ejercer una función pública. Y lo que esperas al menos es que quien evalúa eso tenga las mismas credenciales, o sea, Exactamente. no se está pidiendo algo que sea descabellado. Y entonces aquí tenemos grandes asimetrías y estas grandes asimetrías se han presentado casi en la mayoría de todos los concursos de nuestro país. Entonces tienes ahí ya un primer problema de quiénes son las personas que conforman estas comisiones. Tienes un problema de transparencia porque también, y este creo que debería ser un tema muy importante si es que llegase a cambiarse, es que estas comisiones deben contar con un presupuesto propio, porque al final del día, si depende del presupuesto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o de la Asamblea, pues vamos a estar en los dimes y diretes de te doy o no te doy los recursos. Y quien tiene los recursos al final del día también es quien va de alguna manera a inferir en cómo se decide, cómo se maneja esto. Entonces, por ahí creo que hay algunos temas que son importantes, temas estructurales que nos permitan tener al menos una base que podamos tener un mayor escrutinio. Eso ha sido uno de los más grandes problemas que han existido en la mayor parte de los concursos. ¿Y cómo podemos hacer para que al derivar esta competencia, digamos que ya no la va a tener el CPCS, sino que ahora la tiene la Asamblea, cómo podemos hacer para que la designación de estas autoridades no dependa únicamente del poder político de turno que se tiene? Varias cuestiones. Como es un concurso, al final también que las personas que están interesadas y que tienen las más altas credenciales concursen. Pero como todo en democracia, también depende muchísimo de la confianza que existe en que el proceso sea transparente y que las personas se arriesguen a concursar y a participar y a poner en debate y en duda su nombre y al escrutinio. Y por otro lado, también que los asambleístas, yo no diría que podemos evitar que sea político, siempre va a ser político, pero podríamos hacer que esa política cuente, es decir, que los políticos se hagan responsables por las decisiones y por a las personas a las que están designando, porque lo que se busca es que aquellos ecuatorianos o aquellas personas que tienen la capacidad para ejercer estas funciones con responsabilidad lo hagan. Y entonces el sistema requiere de esa confianza y hay que construir un sistema no solo de normas, sino también de transparencia y una buena práctica, la cultura de la legalidad de la que siempre hablamos en UES. Sí. Toda esta construcción de esta práctica para poder lograr una consolidación de al menos un sistema medianamente confiable. Tal vez o no hay un sistema 100% fiable, siempre va a haber algún perdedor y el perdedor siempre se va a sentir inconforme, pero uno puede llegar a medir cómo se dieron los concursos y hay unos que dejan mucho más mal sabor que otros. Entonces, yo creo que pudiéramos decir de que si se mantiene este modelo de concursos y demás, el reto no sería el mantenerlo, sino mejorarlo, hacerlo más transparente, más eficiente y que realmente se puedan evaluar los méritos de quienes están postulando. O sea, si hubiese sido mi propuesta, yo lo eliminaba, por ejemplo. El concurso yo lo eliminaba, pero ya que está ahí y ya que ha formado parte de la propuesta y leyendo en clave política, lo que hizo el presidente es, bueno, esto ha sido tan difícil, a Lazo ya le aprobaron este mecanismo, lo que hizo el presidente Noboa fue copiar y pegar lo que ya lo que ya había propuesto y ya se había aceptado por parte de la Corte Constitucional. Entonces, ya que está, Mejorar. exacto, hay que mejorarlo. Y si usted tuviera la oportunidad de cambiar esto, ¿qué modelo sería más eficaz, más eficiente, más sensato para designar autoridades de control? Que no sea el concurso, por ejemplo. La designación directa. Yo sí creo que la designación directa en muchas ocasiones ha dado a grandes autoridades. También se han equivocado muchísimo, no digo que sea infalible, pero vos tienes un órgano responsable que dices, tú eres responsable porque tú designaste a tal o cual autoridad y eso en gran medida también hace que los políticos se la piensen por quién van a votar para el momento en el que van a designar una alta autoridad. Porque van a llevar la tacha de fue electo por tal partido, fue electo por estas personas. Es lo que pasa con los ministros. Exactamente. Entonces, esto te ayuda a identificar políticamente quiénes son los responsables y tal vez se va a buscar una forma de mejorar nuestra clase política, mejorar cómo se está haciendo este debate. Interesante. Bueno, entonces, por cuestión de tiempo, yo le quería hacer una última pregunta que era, entonces, si el CPCS deja de designar autoridades, entonces, ¿para qué para qué pudiera seguir existiendo esta institución como es el CPCS? ¿Qué rol conservaría? Exacto. Aquí a ver,
tiene que tener algún rol, y el rol que se mantendría de conformidad con la Constitución es encabezar la lucha contra la corrupción, que no es menor cosa, y la otra, canalizar la participación ciudadana. Creo que los dos pueden ser asumidos por otras instituciones. Insisto también, si yo hubiese tenido la posibilidad de incidir en esto, lo que hubiese hecho es desaparecer al órgano, desaparezco burocracia. Y algo que a mí siempre me retumbó del Consejo de Participación Ciudadana es que el momento en el que es una institución del Estado, la participación del Estado deja de ser participación voluntaria, sino ya es participación canalizada por el Claro. Estado. Y entonces pierde lo que busca la participación ciudadana, es que los ciudadanos se empoderen. En lugar de ser una vía o un canal que ha ayudado a la participación, lo que ha hecho es estatizar la participación de los ciudadanos, lo cual es contrario al Claro. mismo concepto que busca la participación ciudadana. Entonces, se queda con esas dos competencias, pero creo que al final del día, cuando nos tomemos en serio la estructura de la Constitución, alguien sí que debería plantear la eliminación total de esta institución que ha generado un desequilibrio en el ejercicio democrático del país. Bueno, Pamela, nada más que agradecerle. Siempre es un placer conversar con usted. Creo que no solo hemos hecho un análisis, sino incluso propuestas que en su futuro espero usted pueda desarrollarlas y también incidir en este tipo de decisiones. Un placer siempre tenerla aquí, extenderle próximas invitaciones también. Y con eso terminamos por hoy. Gracias a ustedes también por acompañarnos en este episodio de Política de Frente. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales de Radio Forever, en Instagram como Radio Forever 92.5 y en YouTube como Forever Radio 92.5 FM. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.